que pusiste sobre el tema de militares que probablemente o supuestamente están involucrados en algunos actos de corrupción que tienen que ver con Petroecuador. Y necesito que me des los detalles al respecto de esto, porque justo hablábamos de los militares que le están dando mucho respaldo a Novoa y viceversa, ¿no? Entonces, por ahí capaz, y hay algo que hay que evidenciarlo y ponerlo sobre la mesa. Adelante, amigo. Bueno, te voy a dar algunos datos estremecedores, ni siquiera perturbadores, porque realmente esto es absolutamente preocupante, mi querida Alondra, mi querida amiga. Mira, el día lunes, esperemos que para el día lunes ya logremos hacerlo, pero la próxima semana segurísimo, pondremos una denuncia penal ante la justicia ecuatoriana, ante la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué razón lo vamos a hacer? Básicamente porque hemos identificado que hay un vínculo directo entre bandas criminales, ¿sí? Las Fuerzas Armadas del Ecuador, no las gloriosas, las que son manejadas por generales truchos, ¿sí? Y, adicionalmente, funcionarios corruptos de Petroecuador. Eso es lo que vamos a denunciar ante la Fiscalía General del Estado. Así que esa es la primera primicia que quisiera dar a conocer a tu audiencia y a la ciudadanía en general, porque en efecto lo que nosotros hemos publicado el día lunes, y lo hice como Chochólogo y Andrés Durán, o Andrés Durán y Chochólogo, quiero decirte que es realmente doloroso lo que le está pasando a la principal empresa ecuatoriana, a la más, digamos, rentable, a la que te da un mayor margen de utilidad para el erario público, que es la empresa estatal Petroecuador. Esto realmente es absolutamente preocupante y evidencia el grado de descomposición que existe en el país. Altos funcionarios de Petroecuador facilitando información privilegiada, eh, elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional facilitando información privilegiada y omitiendo el control que tiene que prevalecer, ¿sí? Y bandas delictivas que pinchan el poliducto de Petroecuador. ¿Qué es el poliducto para que la people nos entienda rápidamente? El poliducto son canales, ductos, tubos que están dentro del suelo, enterrados en el suelo, por donde se traslada todo el combustible, toda la gasolina, todo el diésel, todo el GP1, ¿sí? El GLP. Y es muy interesante esto. ¿Por qué digo que hay información privilegiada que se filtra hacia las bandas delictivas? Porque cuando el poliducto está bombeando, es casi imposible, pues, meter, mejor dicho, es imposible perforar el poliducto porque puede ocasionar una explosión. Ya. Pero cuando no está bombeando, tranquilamente se puede pinchar el poliducto y extraer la gasolina. Entonces, sí o sí tiene que existir una complicidad en cuanto a la información desde los interiores de la institución pública de Petroecuador, facilitando esta información a las bandas delictivas para que sepan cuándo, en qué kilómetro, en qué punto exacto pinchar. Y tengo documentos para probar. Dios mío. Entonces no está mal cuando decimos, Andrés, que miembros de las Fuerzas Armadas, por no decir todos, porque después se alteran, pero miembros de las Fuerzas Armadas están operando también con grupos de delincuencia organizada. Y ahora con nuestro oro negro, ¿no? O sea, el Estado ecuatoriano ha sido secuestrado. Las Fuerzas Armadas han sido secuestradas, la Policía Nacional ha sido secuestrada. No hay dónde ni cómo cuidar las formas de lo que voy a decir, pero hoy tenemos narcogenerales. Hoy Ujú. tenemos cómplices del crimen organizado y del narcotráfico. Y te voy a decir por qué. Pero antes de decirte por qué, mi querida Alo, permíteme citarte el informe que ampara lo que yo estoy diciendo, que es el oficio número Petropot 2024-01-11-O de Guayaquil del 5 de noviembre de 2024, Ujú. en el que en el asunto del Kipux y del documento se dice novedades en el patrullaje militar, vigilancia con drones, que nos lleva a un punto más perturbador y estremecedor más perturbador y estremecedor que lo que vamos a citar a continuación, e incremento de las actividades ilícitas con sustracción de combustibles en el poliducto Pascuales Cuenca. Y en este documento que es entregado al teniente coronel William Jacobo Herrera Palacios, comandante del Batallón 69 Chimborazo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se le explica que un tanquero pinchó el poliducto Tres Bocas Pascuales Cuenca y que los identifican de manera flagrante, ¿sí? De manera flagrante, en delito flagrante, el tanquero intenta huir y se choca contra una unidad educativa y se lleva el muro de la escuelita donde estaban muchos guaguas.
Reporta esta emergencia Petroecuador y resulta que en el reporte que realiza Petroecuador, los gallos de las Fuerzas Armadas no aparecen. Aparecen después de un momento, el tanquero queda botado ahí, no califican la flagrancia, es decir, no detienen, no individualizan la evidencia, no establecen la cadena de custodia, ¿sí? Y posteriormente se van del sitio, abandonan el lugar los militares y posteriormente acompañan al tanquero para que abandone el lugar con todos los 2000 galones de gasolina robados. Hijo, Para que el Ecuador tenga una idea, en 2022 nosotros tuvimos 9 pinchazos. En 2023 nosotros tuvimos 350 pinchazos. Y en el nuevo Ecuador del presidente Daniel Novita, vamos a cerrar con 900 pinchazos, o mejor dicho, cerramos con 900 pinchazos del año 2024. Esto equivale a pérdidas por cerca de 200 millones de dólares. y esto lo debe saber el presidente, ¿no? Hace rato, pues. ¿Y sabes por qué lo sabe mi querida Londra? Porque puso a una inoperante, a una incompetente, a una persona que no tiene ni la más pálida idea de cómo funciona el sector público y cómo funciona una empresa como Petroecuador, que es la empresa más rentable que tenemos los ecuatorianos, Claro. que es la actual gerente. La actual gerente de Petroecuador ni siquiera tiene título de cuarto nivel como obliga los protocolos y los procesos internos de la propia empresa. No tiene experiencia en gerencia. De hecho, la única experiencia que tiene es como supervisora química de lubricantes. No se vayan a imaginar otra cosa, no me refiero a eso. Esa es la única experiencia que tiene la señora Lady. ¿Me comprende? O sea, sí. Lo peor de todo es que sí lo pensé. Te leí, te leí, te leí. Oye, Andrés,